¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a este día lunes de Instituto Bíblico, en el cual, hermanos, pues estamos contentos, estamos gozosos porque tenemos la palabra de Dios con nosotros, la palabra profética más segura. Amén. ¿Y qué decir al respecto? Hermano, la palabra de Dios es la base, es el fundamento, hermano, para este mover precioso de los dones espirituales. Amén. En ella está contenido todo el orden. En la Biblia está contenido todo el mover, todo lo que de parte del Espíritu Santo necesitamos conocer en relación a este importante arsenal que son los dones espirituales. Amén. Y quiero comenzar por decirle eso. Los dones espirituales son un gran recurso de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que yo le invito, ¿sabe usted qué dones tiene? ¿Está usted ejerciendo, es decir, poniendo a trabajar los dones que Dios le dio? Son dos preguntas, hermano, tan sencillas que muchas de las veces no meditamos en ellas. Y si lo hacemos, nos quedamos hasta ahí. No damos el siguiente paso de tratar de descubrir porque muchas de las veces no sabemos cómo. Es también un propósito, hermano, de esta materia de neumatología bíblica número 1, el poderle enseñar no solamente a descubrirlos, sino también a ponerlos en práctica. Amén. Pero sea usted bienvenido a este nuevo día, lunes 11 de mayo del 2020, en el cual, hermano, nos gozamos de poder estar con usted y de traer la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Le doy la bienvenida a todos ustedes, a todos los alumnos del Instituto Bíblico, todas las personas que nos estén viendo, sean bienvenidos a este tema precioso acerca del propósito de los dones espirituales. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie conmigo y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta tarde noche, Señor, por este tiempo que nos das de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por un lunes más de Instituto Bíblico. Señor, y te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, te damos a ti la exaltación. Gracias, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en este mover de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas, y que sea precisamente esta, es decir, tu palabra, la que sea el fundamento, Señor, para toda nuestra conducta en este cristianismo, Señor, que hemos adoptado por vida. Gracias, Señor. Gracias te damos a ti. Guíanos, Espíritu Santo. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, quiero comentarle, ¿verdad?, que esta es la materia de neumatología bíblica. Yo sé que ya lo he hecho, me parece que en otra ocasión, pero quiero hacerlo nuevamente. Este es el libro, ¿verdad?, de neumatología bíblica que estamos llevando. Estos libros, hermano, no los va a encontrar en una librería. Sí, estos libros no están en ninguna librería. Estos libros, hermano, pues son libros que el Señor me ha permitido escribir como una herramienta, a partir de la Biblia, una herramienta para explicar, para poder enseñar, para poder transmitir lo que está contenido en la Escritura, en la Biblia, en pues en algo más formal que es un instituto bíblico. Amén. Formamos el Instituto Bíblico alrededor de hace unos 2 o 3 años, con la necesidad, hermano, de formar, de preparar, como dice Pablo a Timoteo, siervos nutridos en la palabra de verdad, en las palabras de Cristo. Amén. Entonces, desde hace unos 2 o 3 años, ya bastantes materiales que desde hace unos 8 o 9 años venía su servidor escribiendo, venía su servidor formando. Bueno, pues algunos de esos materiales los incluimos en el Instituto Bíblico, el cual este es uno de ellos, ¿verdad? Y si usted quiere el libro, pues mire, no lo va a encontrar en ninguna librería, ¿verdad? Pero hágamelo saber a mi número de WhatsApp o escríbame un correo electrónico y yo se lo mando a donde quiera que usted esté, ¿verdad? Sin importar si usted es alumno del Instituto Bíblico o no. Estos materiales no los cobro, ¿verdad? Y son únicamente para la edificación del cuerpo de Cristo. No se deben de utilizar para ningún otro propósito que no sea ese. Amén. Entonces, si usted lo quiere, bueno, pues hágamelo saber por WhatsApp o por un correo electrónico y yo se lo estaré devolviendo, ¿verdad? Ya sea por WhatsApp o por correo electrónico en formato de PDF. Amén. Pero que sea, acuérdese, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, si los que tienen su libro, los que tienen su manual, incluyendo a los alumnos y también aquellos que me lo han solicitado por WhatsApp o por correo, estamos en la página número 26 de este manual de neumatología,
¿verdad? Que, vuelvo a repetir, es el libro que llevamos en esta materia correspondiente a este tercer cuatrimestre del Instituto Bíblico que tenemos en la congregación. Amén. Gloria al Señor. Bien, el pasaje bíblico que estamos estudiando y que es base para todo este tema, hermanos, es Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Este es el pasaje bíblico principal. Y aquí tenemos en el pizarrón lo que hemos visto hasta ahora. Sí, estamos en el punto número 3, que es para edificar y perfeccionar a la iglesia. Es decir, que los dones espirituales nos han sido dados para edificar y perfeccionar a la iglesia. Fíjese, hermano, que una de las cosas que le hemos explicado con base a los dones espirituales y con base a la palabra de Dios, es de que como creyentes, hermanos, somos mayordomos precisamente de los dones espirituales. Es decir, no somos dueños. Los dones espirituales están en nosotros y nos han sido dados como un regalo, ¿sí? Pero más que dueños de estos, somos administradores de estos. Entonces, quiere decir que no se tiene que llegar a ver a los dones espirituales con un fin personal, con un fin egoísta, con un fin lucrativo, con un fin, hermano, en el que solamente se satisfaga la vanidad, el orgullo, la satisfacción, valga la redundancia, la satisfacción personal, la fama, los privilegios, no. Y cualquier persona que los utiliza de esa manera, bueno, pues no quiere decir que Dios se los vaya a quitar, no, sino que no los está usando adecuadamente. ¿Y qué es lo único que va a pasar? Pues lo único que va a pasar es que cuando estemos con el Señor, pues Él nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos con lo que Él nos dio, ¿verdad? Entonces, eso es algo a la vez precioso, pero a la vez puede ser algo triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podríamos ver personas que con lo que Dios les ha dado, pueden estar haciendo un mal uso. Y muchas veces nosotros, en ese amor a Dios o en ese celo por Dios, diríamos, ay Señor, que no haga eso, o no hay manera, ¿verdad?, de que se lo quites. No, no puede ser. Vamos a ver más adelante, hermano, que es algo irrevocable, que es algo que ya no se puede, hermanos, quitar ni aún depende de Dios, sino que escuche esto, cuando estemos con Dios, daremos cuentas de lo que Él nos dio en responsabilidad a la mayordomía que nosotros como creyentes debimos de ejercer en relación a los dones espirituales. Es por ello, hermano, que hemos hecho un esfuerzo por formar esta materia en la cual, hermano, podamos involucrar aspectos que puedan servir para el uso correcto de los dones espirituales. ¿Y de dónde sacamos esos aspectos, hermano? De la palabra de Dios, la Biblia. Amén. No utilizamos ningún otro manual, no utilizamos ningún otro libro que no sea el fundamento de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Amén. Y si yo le menciono estos libros, hermano, pues son solamente herramientas, ¿sí? Herramientas que vamos estudiando con el fin de que lo que está escrito en la Biblia, en un manual como este, pueda ser mejor explicado y lo podamos aplicar mejor. Amén. Pero no estamos sustituyendo en ningún momento, ¿verdad?, la palabra de Dios. No, no estamos diciendo eso. Solamente, hermano, el contexto de lo que estoy mencionando en este momento es para entender que lo que de Dios viene a nuestra vida, debemos de ser responsables. Amén. Debemos de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Y ya hemos hablado en relación a esa mayordomía, al uso que damos, hermano, de lo que Dios nos da. Muchas veces el temor nos puede llevar a no movernos en los dones espirituales por las experiencias que hemos vivido. Muchas veces, hermano, el mal uso de los dones ha generado ese temor en el cristianismo, al grado que puede llegar a haber denominaciones enteras, puede llegar a haber grupos cristianos grandes que se resisten, hermano, a trabajar o a moverse en los dones espirituales debido a esos conflictos que por un mal uso de los dones se han generado. Y eso ha producido temor, y es por eso que muchos han optado por no utilizarlos. Pero tenemos el extremo opuesto, ¿sí?, de congregaciones, de denominaciones enteras también, hermano, que se mueven en los dones espirituales, y ese mover los lleva muchas de las veces a perder el cuidado o el orden, ¿sí?,
de la palabra de Dios respecto al mover correcto precisamente de los dones espirituales. Entonces incurren en el extremo opuesto. Si aquellos no lo hacen por temor, estos para todo es el mover en los dones espirituales, el mover en el espíritu, y eso raya muchas de las veces en que se puede involucrar ciertos aspectos de la carnalidad o de las emociones humanas que llevan precisamente también a que se cometan muchos abusos, muchos errores en cuanto a los dones espirituales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mire, no hay como agarrar la Biblia, agarrar la palabra de Dios y poder entender, poder estudiar en esta todo lo que la palabra nos habla de este precioso tema. ¿No le parece? Si nosotros dijéramos, bueno, hermano, ¿de qué extremo eran los corintios? Sí, que es donde el apóstol Pablo les menciona o les dedicó 2 o 3 capítulos en relación al mover de los dones en la primera carta. Podríamos decir, hermano, que ellos eran del segundo extremo, el extremo que se movían completamente en lo espiritual. Pero aún al moverse en lo espiritual cometían muchos errores. De manera que Pablo, ¿verdad? Precisamente en el capítulo 12 les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hemos comentado que esa frase para ellos pudo haber sido ofensiva. ¿Por qué? Porque eran una iglesia que prácticamente se movía en todos los dones espirituales. Eran ricos en los dones espirituales. ¿Me explico? Entonces, ellos abundaban, no solamente de lo material, sino que abundaban en el mover del Espíritu Santo tocante a los dones. Entonces ellos se llegaban a sentir con cierta jactancia, con cierta vanidad, del que ellos ya conocían todo en relación a los dones espirituales. Ahora entiende por qué digo que seguramente cuando Pablo les dijo, no quiero que ignoréis, muchos de ellos se pudieron haber sentido ofendidos. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? Si nosotros lo sabemos todo en relación a los dones espirituales. Y quiero decirle que eso mismo que le pasó al apóstol Pablo hoy en día sucede. Cuando venimos a enseñar acerca de este tema, hay muchos que lo resisten, hermano, de la misma manera que los corintios. ¿Por qué? Porque como le acabo de mencionar, se parecen al segundo extremo, aquel que se jacta de decir que ya todos lo saben en relación a los dones y que un tema como este nadie les puede enseñar, nadie los puede instruir. ¿Por qué? Porque ya son completamente espirituales, ¿verdad? Y no cometen ningún tipo de agravio ni de transgresión en cuanto a los dones. Pero quiero decirle que ese es el primer agravio. El llegar a sentir que ya todos lo saben, ese ya se convierte en el primer agravio, en la primera transgresión en relación a los dones espirituales. Y esa realmente, hermanos, debe de ser nuestra actitud. Si estamos hablando que el tercer propósito que estamos estudiando, que es para edificar y perfeccionar, fíjese bien, tenemos que estar con un corazón abierto y dispuesto a aprender. ¿Sabe por qué? Porque Pablo nos pone el ejemplo del cuerpo, ¿sí? Tocante a los dones. Y tocante al ejemplo del cuerpo, fíjese bien, Pablo nos menciona una serie de situaciones que se pueden dar dentro del cuerpo, es decir, con los miembros que forman el cuerpo. Y hemos hablado de situaciones que, fíjese bien, hemos dicho que muchas de estas generan conflicto, generan roces, generan competencia, generan división, generan dolor, generan muchas cosas, hermano, por causa no de los dones, sino de la inmadurez de los miembros ante la responsabilidad de los dones espirituales. Y es por ello que muchas de las veces competimos, envidiamos, señalamos, criticamos, queremos ser como otros, nos sentimos menospreciados, sentimos que no nos toman en cuenta. O sea, se generan todo ese tipo de situaciones dentro del cuerpo que finalmente todo eso desemboca en problemas, divisiones, conflictos, y todo ello es generado, lo vuelvo a decir, por la inmadurez. ¿Cuál inmadurez? La inmadurez de nosotros. Y sabe, eso es algo, hermano, que tenemos que reconocer. Nunca nos jactemos de decir, ya lo sé todo, de decir, ya tengo 100 años en el cristianismo y ya lo sé todo. No, siempre estemos dispuestos a aprender, porque escuche esto, aún el miembro más maduro dentro de un cuerpo, tarde o temprano, por celos, por envidia,
por una palabra, por algo que hayas sentido como una imposición o como algo que emocionalmente su carne se lo muestra así y no siendo así. Mire, aún hasta el miembro más maduro, hermano, provoca y produce problemas, contiendas, situaciones que jamás se esperarían de una persona que se jacta de ser madura. Es por ello, hermano, que mejor seamos como Pablo, ¿verdad? Pablo siempre estaba abierto, dispuesto en su corazón a seguir recibiendo de Dios, a seguir recibiendo del Espíritu. Amén. Es por ello que eso nos debe de enseñar a nosotros la misma condición y la misma actitud. ¿No lo cree? ¿De qué sirve, hermano, tener regalos tan preciosos en nosotros? Escuche, si no le vamos a permitir ni siquiera a Dios, a través de un siervo, a través de una sierva, a través de un instrumento de Él, que nos instruya, hermano, en algo que Dios nos hará. ¿De qué nos sirve? Podemos tener los mejores dones, ¿sí? Como lo vamos a ver en el pasaje. Podemos, hermano, tener los dones de gobierno, tener los dones ministeriales de gobierno. Podemos tener cosas fabulosas de parte de Dios tocante a lo espiritual. Pero ¿de qué sirve si en nosotros hay vanidad? Si en nosotros hay dureza, hay resistencia para no ser enseñados. Así que, hermano, bueno, pues yo le invito, ¿verdad?, a que abra su corazón y permita que la palabra de Dios le hable. Amén. Y usted tiene la Biblia, usted lo puede seguir en el estudio conmigo y darse cuenta de que no es otra cosa sino la palabra de Dios la que estamos compartiendo y no ningún tipo de perspectiva, ni de tendencia, ni de inclinación humana. Solamente el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Aquí está en el pizarrón todo lo que hemos hablado. Concluíamos la semana pasada con esto último también, que lo estuvimos mencionando, ¿sí? A partir más o menos como de la mitad del estudio pasado, las funciones específicas y las generales. Y de allí quiero retomar, amén, mencionando los últimos puntos que veíamos, hermano, en los versículos de 1 Corintios 12, a partir más o menos como del 16, 17, 18, por ahí más o menos. Veíamos la importancia de tener unidad en diversidad, ¿sí? Pablo nos lo hace ver que aunque el cuerpo, ¿verdad?, es uno solo, pero hay muchos miembros. Entonces debemos de entender que somos muchos, pero formamos uno solo, ¿sí? Y en eso de que somos muchos, nos tenemos que llegar a amar, nos tenemos que llegar a comprender, nos tenemos que llegar, fíjese bien, a conectar unos con otros, a saber hacer equipo. Amén. Cosa que también veíamos en estos otros dos, la necesidad mutua, es decir, el saber que yo necesito de otros. Amén. Que otros necesitan de mí, pero que tenemos que tener humildad. Amén. Que nos haga precisamente crear un correcto compañerismo, ¿sí? Y decíamos que frases de que nadie es indispensable, de que aquí nadie es indispensable para la obra. Fíjese que muchas de las veces esas frases remarcan mucho lo que viene siendo la dureza o lo que viene siendo, hermanos, ¿cómo llamarlo? A veces hasta cierta vanidad de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque antes de que digamos eso, debemos de ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que todos los miembros del cuerpo son necesarios para el funcionamiento de este. Entonces, eso nos debe de llevar, fíjese bien, a que antes de que digamos que aquí nadie es útil, ¿verdad? Y que aquí nadie es indispensable, aquí la obra de Dios no se va a detener por culpa de uno o por culpa de dos. Antes de que digamos frases como esas, fíjese bien, debemos de buscar que los miembros del cuerpo puedan trabajar unidos, puedan trabajar juntos, podamos trabajar, mejor dicho, todos juntos. Amén. Ya cuando no se puede hacer nada y un miembro tiene que partir del cuerpo, tiene que partir de una iglesia local, cuando ya no se puede hacer nada, pues muchas de las veces así va a tener que ser. Pero sabemos que se quedó un lugar vacío, sabemos que se quedó una función vacía y es nuestro deber, es nuestra obligación el estar orando. ¿Para qué? Para que los miembros todos del cuerpo podamos llevar a cabo, funcionando de la mejor manera, el mover correcto de todo el cuerpo. Y tal vez vaya a llegar alguien más, tal vez alguien de los que ya está, desarrolla
desarrolla sus dones de manera que pueda compartirlos con los demás, amén, y tal vez llenar esos huecos, o bien llegan personas que llenan esos huecos. Pero lo ideal, fíjese bien, le voy a decir una cosa, lo ideal es que cada miembro de iglesia local, cada miembro de una iglesia local encuentre su posición, amén, su particularidad, su ubicación, su acomodo de parte de Dios y su identidad, aún de manera local. ¿Para qué? Para que pueda funcionar con los demás. Amén. Si usted se fija, fíjese bien, estas primeras cualidades o características que mencionábamos hasta aquí, estas nos llevan, hermano, a un ámbito personal, ¿sí? A un ámbito personal, es decir, yo como miembro del cuerpo necesito desarrollar estas 4 cosas desde un ámbito personal con el fin de poderme integrar, con el fin de poder funcionar con el resto del cuerpo. Y las otras que vimos hasta este punto, fíjese bien, ya no tienen que ver tanto desde un ámbito personal, sino que ya esto, hermano, es colectivo. ¿Sí? Ya es colectivo, es decir, en conjunto, en unidad con otros. Ahora vamos a ver allí en Primera de Corintios, en el capítulo número 12, algo muy importante que se genera cuando ni aún desde lo personal y ni desde lo colectivo encajamos dentro del cuerpo, ¿sí? O bien si encajamos, aún desde el ámbito personal o colectivo podemos generar problemas por no saber cuál es la responsabilidad que tenemos o lo que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que acompáñenme. Vamos a Primera de Corintios, al capítulo número 12. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo número 24. Amén. Verso número 24. Fíjese que vamos a estar estudiando algunos aspectos muy importantes. Amén. Aspectos muy importantes acerca de el funcionamiento del cuerpo. Amén. Como lo hemos visto hasta ahora, pero vamos a continuar. Pero no pierda de vista esto de acá abajo. Las funciones específicas y las funciones generales. No las pierda de vista. ¿Por qué? Porque acuérdese, las funciones específicas son las que tienen que ver con los dones espirituales. Pero las funciones generales son las que tienen que ver con las responsabilidades que todo creyente tenemos al momento de ser creyentes. Amén. Ya hemos mencionado cuáles son estas. Usted puede ver el video de la semana pasada que está igual aquí en YouTube o bien en Facebook también. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que más particularmente usted se dé cuenta de cuáles son unas y cuáles son otras. Pero así brevemente se lo comento una vez más. Las específicas son las que tienen que ver ya con la operación particular de nuestros dones. Y las generales con el funcionamiento o la operación general, ya no tan particular, sino de lo que como cristianos, como creyentes, el simple hecho de ser creyentes, tenemos que hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, fíjese, ahora sí vamos a Primera de Corintios capítulo 12, en el verso 24 en adelante, aproximadamente como hasta el 26, vamos a leer, o el 25, tal vez no pasemos de 2 versículos. Pero fíjese la importancia de lo que la palabra de Dios ahora nos presenta en relación a todo lo que se da dentro del cuerpo. Recuerde esto, el cuerpo es uno, pero ¿cuántos miembros tiene un cuerpo? ¿Sí? Yo le decía la semana pasada que si hiciéramos una lista de los miembros externos como internos de un cuerpo, tal vez no acabaríamos. Necesitaríamos una enciclopedia, el internet, para visualizar todos los órganos, todos los tejidos, todas las células, todos los miembros, hermano, y no se diga el interior de un cuerpo. Tal vez los externos sean más fáciles de enlistar, pero los internos sería más difícil. Y yo quiero decirle, hermano, que en la iglesia de Jesucristo es igual. Escuche esto. Se necesitan tanto los miembros externos como los miembros internos de un cuerpo local, de una iglesia local. Se necesitan ambos. Amén. Pero ambos, acuérdese, forman un solo cuerpo. Así que bueno, vaya conmigo, 1 Corintios 12, verso 24. Amén. Dice el apóstol Pablo, dice, porque los que en nosotros son más decorosos, fíjese, dice, no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Sí? Vemos dos cosas aquí, vemos dos principios. El apóstol Pablo, en el verso 24, fíjese bien, vamos a comenzar diciendo esto. En el verso 24, o versículo 24, el apóstol Pablo nos menciona dos cosas muy importantes. Una, nos habla del decoro. Y dos, nos habla, fíjese bien, nos habla, dice a la mitad, dice, sino que los miembros, perdón, dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Nos habla de un decoro y nos habla de un orden. Y con base a este orden, fíjese, el apóstol Pablo involucra una palabra preciosa que es el honor. Amén. Ahora, vamos a tratar de entender qué es lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo, o qué es, hermano, lo que él nos trata de enseñar en este punto. Fíjese bien, el decoro. ¿Qué es el decoro? ¿Sí? Hemos escuchado esta palabra, hermano, el decoro, en dos sentidos, aún bíblicamente. Una, que nos puede hablar acerca de lo que viene siendo el arreglo o una apariencia de alguien, ¿sí? El decoro. Pero también nos habla, fíjese bien, de una modestia o de una humildad, precisamente que alguien también debe de tener. Entonces, fíjese, si juntamos esos dos significados o esas dos formas en los que la palabra de Dios nos muestra precisamente esta palabra decoro, tiene un gran significado para todos nosotros. Fíjese bien, vamos a ponerlo aquí. En la parte del decoro, ya vimos, hermano, que se puede referir, ¿sí?, a un arreglo. A un arreglo, y se puede referir también a una modestia. ¿Sí? Son dos cosas, hermano, que tenemos que considerar con base a lo que Pablo nos menciona de los miembros que forman un cuerpo. Porque ya lo notó, dice, porque los que en nosotros, fíjese, son más decorosos, Pablo simple y sencillamente dice, no tienen necesidad. No es, hermano, que hable de una necesidad material. No es que hable, hermano, de una necesidad relacionado al dinero o relacionado, hermano, a cuestiones financieras. No, sino que el apóstol Pablo, con el contexto de los versículos que vienen desde arriba, fíjese, nos habla de cómo Dios, ¿sí?, puso a los miembros en el cuerpo de acuerdo como el gusto es de Él, como Él quiso. ¿Qué significa eso? Significa que cada miembro debe de respetar su posición, debe de, perdón, hermanos, debe de respetar, fíjese bien, su lugar, cosa de lo que vimos acá al principio, con base a como Dios, hermano, así Él quiso hacerlo, a como Él le gustó, como Él vio a cada persona y de acuerdo a lo que depositó en cada persona, así lo acomodó Dios en el cuerpo. No se refiere, hermano, lo digo una vez más, a esa necesidad que maneja el apóstol Pablo aquí, a la material, sino se refiere a aquella necesidad de la cual un miembro, fíjese bien, en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo, puede llegar a tener de sentir que lo que hace con base a su función que le ha sido dada por el gusto de Dios es importante. ¿Me explico? Todos los miembros en el cuerpo, escuche esto, todo cristiano en el cuerpo debe de llegarse a sentir que lo que hace contribuye para un bien mayor. Y cuando siente eso, cuando ve eso con lo que hace, ¿sabe cómo se llega a sentir? Se llega a sentir importante. Se llega a sentir que contribuye, que está colaborando. Es por eso que en los versículos de más arriba, por ejemplo, desde el versículo número 22, el 23, nos habla Pablo de los miembros del cuerpo que parecen débiles, dice, son los más necesarios, dice, y aquellos que del cuerpo nos parecen menos dignos, dice, a estos los vestimos más dignamente, ¿sí? Y lo que nosotros son menos decorosos,
dice, se tratan con más decoro. Fíjese, Pablo nos habla de miembros débiles, nos habla de miembros, ¿cómo dice aquí? Menos dignos, ¿sí? Y nos habla de miembros menos decorosos, ¿sí? ¿Hay miembros de esos en el cuerpo? Claro que sí. ¿Cómo? O sea, los débiles, ¿verdad? Los que son menos dignos y los que son menos decorosos. Pero Pablo dice, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de los que son miembros débiles, fíjese bien, son los más necesarios, ¿sí? Pero a ver, déjenle explico esa parte primero. Fíjese, aquí a lo mejor voy a tener que borrar. Espero, voy a borrar esto, ¿verdad? Esto ya lo tiene desde la semana pasada. Entonces, y si no, bueno, pues ya sabe que le puede poner en pausa al video para que lo pueda anotar, ¿de acuerdo? Pero fíjese, es necesario explicar esto para poder entender esto del verso 24. Desde el versículo número 22 y 23, el apóstol Pablo nos habla de tres tipos de miembros. Los miembros que son débiles, ¿sí? Los miembros que son menos dignos, ¿sí? Y los miembros que son menos decorosos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de los miembros débiles? Acerca de los miembros débiles, el apóstol Pablo nos indica que son los más necesarios, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice que los miembros que son débiles en el cuerpo, fíjese bien, son los más necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Hermano, porque tenemos que entender una cosa. Una iglesia, escúchenlo, una iglesia no puede caminar si no tiene en consideración a aquellos miembros que son más débiles, ¿sí? Piensa en el dedo pequeño de su pie, de sus pies, ¿sí? Ese dedo más pequeño, hermano, sabe que si no lo tuviéramos, perderíamos el equilibrio, perderíamos la fuerza para realizar ciertos pasos, ciertos movimientos. Y uno ve, hermano, y uno dice, ese dedo tan pequeñito, ¿verdad? Tan chiquito, ¿sí? Hermano, nos pudieran parecer los más débiles, pero son los más necesarios. Creo que es un ejemplo que tal vez usted ya haya escuchado. Pero qué hablar, hermano, de miembros de nuestro cuerpo, fíjese bien, que siendo considerados iguales, débiles, son los que más necesitamos, ¿sí? Piense, hermano, en la función de sus uñas, en la función de sus pestañas. Piense, hermano, en la función que realizan las cejas, en la función que realiza cada dedo, hermano, de nuestros pies, ¿sí? Nuestras rodillas, o sea, son miembros, hermano, que a veces diríamos, caray, pues no los tomamos en cuenta, ¿verdad? O sabemos que ahí están, pero no les llegamos a dar esa importancia de acuerdo a su función. ¿Por qué? Porque pensamos que no contribuyen en nada. Pero es todo lo contrario, son los más necesarios. ¿Qué le parece? Así lo dice la palabra. Pero aquí vale algo la pena decir, fíjese bien. Si son los más necesarios, muchas de las veces los miembros que son débiles no se dan cuenta. ¿Y sabe qué debe de haber en el cuerpo de Cristo? Debe de haber madurez. ¿Para qué? Para que los miembros que son fuertes sepan reconocer, escuche, sepan reconocer el trabajo de los miembros más débiles. ¿Por qué? Porque son los más necesarios. ¿A qué voy con esto? A que dentro de la iglesia, hermano, no solamente se debe de ¿cómo decirlo? De hacer notar, fíjese bien, no solamente se debe de hacer notar el trabajo de aquellos miembros que profetizan o que predican o que de alguna manera contribuyen en algo muy particular en el ministerio, ya sea en evangelismo o en algo como eso, sino que en toda iglesia, escuche, también se debe de hacer notar y de valorar el trabajo de aquellos miembros, hermano, que son los más débiles. Que mire, a lo mejor están en clases con los niños, que a lo mejor están barriendo, que están lavando baños, que están en áreas de talento, en áreas, hermano, que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo espiritual, pero se da cuenta que sin ellos
¿la obra de Dios no sería lo mismo? Amén. Así como usted le da gracias a Dios, fíjese bien, por un profeta, por alguien que habla en lenguas, por alguien que enseña, usted también le debe de dar gracias a Dios por aquel que está en el talento, por aquel que está, hermano, en la enseñanza con niños, en la enseñanza o en algún lugar en donde no se ve, pero que realizando su función está contribuyendo para el cuerpo de Cristo. A eso se refiere con los más débiles. Y también las siguientes frases, las siguientes palabras, los menos dignos, los menos decorosos, entran dentro prácticamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque los menos dignos, fíjese bien, así nos parecen a nosotros, no delante de Dios. Se fija lo que el apóstol Pablo dice, y aquellos que del cuerpo nos parecen, se fija, eso lo dice en el 23, o sea, a nosotros nos parecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que son más débiles, pues eso sí, mire, Dios los acomodó allí como Él quiso, ¿sí? Y están en la parte del cuerpo, hermano, que tal vez, fíjese bien, no se requiere de mucha fuerza, sino que siendo los más débiles, fíjese, aún así cumplen con ciertas funciones. Amén. Entonces, pero en el verso 23, sí el apóstol nos dice que a nosotros nos parecen, es decir, ya entra aquí, fíjese, no solamente el acomodo de Dios, que Dios le dio a cada miembro, sino la perspectiva nuestra. Porque podemos llegar a despreciar a un miembro del cuerpo y hacerlo ver ante nosotros como un miembro menos digno. Pero no porque lo veamos menos digno, no quiere decir que deje de ser necesario para el cuerpo. Amén. Es como por decir, ¿verdad? Tal vez la persona que está en un ministerio físico dentro de la iglesia, cuando se le dé la responsabilidad de enseñar o de predicar, pues simplemente no va a poderlo hacer, tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se mueve muy bien en las áreas físicas, pero en las áreas de enseñanza, en las que tienen que ver con lo espiritual, tal vez no fluye, tal vez le cuesta trabajo y tal vez, ¿verdad? Se puede llegar a ver a sí mismo presionado, se puede llegar a ver a sí mismo como incomprendido. ¿Por qué? Porque no puede realizar lo que otros fácilmente a lo mejor pueden realizar. Entonces, a eso es a lo que el apóstol Pablo le llama menos dignos, de acuerdo a la función. ¿Por qué? Porque no pueden realizar lo que espiritualmente otros realizan cuando lo que él está haciendo en lo físico fluye como pez en el agua. ¿Me explico? Pero no quiere decir, escuche, no quiere decir que les quitemos valor. No quiere decir que los menospreciemos. No. Puede llegar a ser un error frecuente de los líderes cristianos de no tomar en cuenta, fíjese bien, a todos los miembros con base al mismo fin, que es la funcionalidad del cuerpo mismo. Y eso puede generar que la persona se sienta olvidada, se sienta no tomada en cuenta, pero ahí está, mire, ahí está haciendo su función y haciendo su función, ¿sí? Como líderes cristianos, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? No nos tenemos que ir, hermano, como se dice por ahí, con la finta o deslumbrar con aquellos ministerios que uno dice, wow, cómo enseña, cómo predica, cómo canta, cómo interpreta lenguas y todo eso. No, como líderes cristianos tenemos que valorar y respetar, dándole el lugar correcto a aquellos que son menos dignos. ¿Qué hablar del decoro? De los que son menos decorosos, ¿sí? Pudiera ser, hermano, que un miembro del cuerpo se pueda llegar a sentir relegado, ¿sí? Menospreciado, abandonado, por causa de no ser de aquellos miembros del cuerpo de Cristo que le traen cierta presencia o cierta apariencia favorable al ministerio, ¿sí? Pero aún así son los más necesarios, ¿sí? ¿Y qué es lo que Pablo dice en relación a esto? Si a los débiles dice que son los más necesarios, fíjese, a los que nos parecen menos dignos, ¿qué hacemos? Dice que los vestimos más dignamente. Y a los que son menos decorosos, los tratamos con más decoro. ¿Qué debe de representar eso? Debe de representar la madurez de una iglesia, de que no se debe de menospreciar a nadie, sino que se le debe de dar el mismo valor a todos por igual, a todos. ¿No es más el que predica?
que el que está, hermanos, con los niños. No es más el que profetiza, hermano, que el que está en el talento. No es más, hermano, alguien que canta que aquel que está, hermano, en un baño limpiando. Todos somos miembros del cuerpo y cada quien aplicados a nuestra función, escúchelo, se lo voy a volver a repetir, todo debe de redundar en la funcionalidad de una iglesia, de un cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, Pablo nos habla de esto en los versículos 22 y 23, de que a los menos dignos los vestimos más dignamente. ¿Sí? A los que son menos decorosos los tratamos más decorosamente, ¿sí? O sea, se tratan con más decoro, vamos a ponerle mejor así, más decoro. Y ya vimos que los que son más débiles son los más necesarios. ¿De qué nos habla este conjunto de características? Este conjunto de características, es decir, en respuesta, fíjese bien, estas respuestas en relación a lo que vemos en la iglesia nos habla, hermano, de madurez. ¿Sí? Porque si no hay madurez, fíjese bien, se va a menospreciar a los débiles, se va a rechazar a los menos dignos y se va a olvidar o abandonar a los menos decorosos. Y ahí van a estar en la iglesia. ¿Sí? Y sabe que si hay mucha gente dentro de las iglesias, póngame mucha atención. ¿Sí? Hay mucha gente dentro de las iglesias que uno dice, caray, ¿por qué si le tratan así, verdad? Y ya es un trato de años, fíjese bien, ya un trato de muchísimos años, si le tratan así, si lo menosprecian, si lo hacen a un lado, si no lo toman en cuenta, ¿qué es lo que lo hace permanecer allí? Fíjese bien, ¿verdad? Ponga mucha atención a mis palabras. No interprete mis palabras en el sentido de que se deba de salir de esa congregación, no, sino en el sentido de decir, ¿qué hace allí? Me refiero, hermano, a que aún soportando el menosprecio o el maltrato que le den, fíjese bien, sigue allí. Pero al decir yo eso, hermano, ¿sabe qué quiero dar a entender? Que lo que la persona está recibiendo no es lo correcto. ¿Y sabe también a qué es lo que me refiero cuando digo eso? ¿Qué hace allí? Me refiero, hermano, a que esa persona, fíjese bien, está haciendo sí su función, pero muchas de las veces la hace de una manera en la cual ya en su corazón ya creó, hermanos, una capa, ya creó una cicatriz por causa del daño que le están generando los demás al menospreciarlo, al rechazarlo, al no tomarlo en cuenta. Entonces su corazón, hermano, muchas de las veces ya no hace aquello por amor, sino que ya lo hace por costumbre. Ya lo hace porque dice, y pues ¿a dónde más voy a hacerlo? Y si no lo hago aquí, ya no lo voy a hacer en ningún lado. Y puede llegar ese miembro a sentirse así, al grado que se amarga, al grado que hace las cosas ya en una calidad de amor por el Señor. Obviamente, los demás están mal. ¿Por qué? Porque no están teniendo la actitud correcta hacia ese miembro. Esa actitud es incorrecta, ¿sí? Pero eso no debe de hacer que la persona que se encuentra en esa situación, que se encuentra en esa condición, fíjese bien, cree esa dureza. Si lo que realmente está haciendo sabe que lo hace para Dios, pues bueno, tal vez ese sea el motivo por el cual ha aguantado tantos años ahí también. ¿Verdad? Que el amor con el que él hace las cosas, ese miembro, el amor con el que hace las cosas para Dios, le hace permanecer intacto de toda la amargura, celos, pleitos, contiendas de los demás. Y ahí está, ¿verdad? Tal vez haciendo lo que sabe hacer, ¿sí? Lo que de parte de Dios sabe que tiene que hacer. Ahora, hay otros miembros que sí llegan a la situación, hermano, de salirse de una iglesia por causa de eso. ¿Por qué? Porque ven, hermano, que no se les toma en cuenta. Ven, hermano, que simple y sencillamente no se les trata, ¿sí? De acuerdo a lo que están haciendo. Y hay muchos que sí toman esa decisión de abandonar una iglesia y de irse a otra. Y experimentar cambios nuevos, experimentar situaciones nuevas a las cuales no estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque han tenido años de estar desarrollando esa función y cuando llegan a otro lugar ven todo nuevo.
¿verdad? Ven todo así en esa perspectiva de aquel niño cuando llega al salón de clases, ¿verdad? A veces pongo yo ese ejemplo, ¿sí? De que cuando viene de otra escuela y llega a la escuela nueva, al salón nuevo, compañeros nuevos, gente nueva, maestra nueva, ¿verdad? Pues todo lo ve diferente, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hace? ¿Sabe qué es lo primero que hace? Compara lo que ahora tiene con lo que tenía. Y todo lo compara, ¿verdad? Y que por qué esto y que por qué aquello, es que de donde yo vengo se hacía así, de donde yo vengo se hacía asá, ¿verdad? Y aquí por qué no es así, y que yo no me siento a gusto porque veo, siento, me miran, no me saludan, no me tratan. Todo es nuevo, ¿sí? Y como viene de muchos años de estar haciendo algo que puede ser bajo el menosprecio, bajo la imposición, bajo el temor de otros, de estar haciendo algo durante años, y cuando sale, pues es lógico que enfrenta, ¿verdad? Algo nuevo, un panorama distinto, ¿sí? Ahora, hablo de todo esto, hermanos, porque todo esto se da. Todo esto, hermanos, se da dentro de las iglesias, con los miembros del cuerpo. Pero yo quiero decir algo muy importante habiendo llegado a esto, antes de continuar con lo que vamos a seguir aquí. Quiero decir esto, hermanos. Cada ministro, cada pastor, nos debemos de preocupar por crear un ambiente bíblico en cada congregación. Un ambiente de trabajo bíblico dentro de cada iglesia local. Que nos vean con un compromiso. Que nos vean, fíjese bien, que predicamos la palabra. Que nos vean que no es bajo nuestro sentir, sino bajo el sentir de Dios, que ya no somos nosotros, sino que tratamos de crear precisamente dentro de la obra del ministerio el sentir del Espíritu, el sentir de Cristo, y no algo personal. Amén. Muchas de las veces así nos dicen, ¿verdad? Nos dicen, oiga, pastor, ¿y aquí cómo es esto y cómo es aquello? ¿Y cómo se hacen las cosas aquí? ¿Verdad? Y ya les contestamos y les decimos, mire, con base a la palabra de Dios las cosas las hacemos así. No es que yo quiera que se hagan así, no son a mi gusto, sino que es con base al sentir de Cristo conforme a la Escritura. Y eso es algo, hermano, a lo cual, fíjese bien, nos tenemos que amalgamar todos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, aquello va a resultar en que ya no me gustó, en que yo sentí que me lo impusieron, en que no me miran bien, en que siento que nadie me habla, ¿verdad? Y redundan en muchas cosas, hermano, que a veces no son, sino que somos nosotros al experimentar este cambio quienes tomamos las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque venimos de un lugar en el que tal vez pues no se nos exigía, o tal vez no era el mismo mover, no era el mismo sentir, me explico. Pero nos tenemos que amalgamar, encontrar, fíjese bien, que las fricciones terminen o sean lo menor posible. ¿Para qué? Para que las piezas embonen unas con otras. Amén. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda también para todo ese proceso. Amén. Ahora fíjese bien, estamos explicando todo esto porque también como ministros debemos de destacar, debemos de saber dar el mismo o la misma importancia tanto a los miembros fuertes como a los que son débiles, menos dignos y menos decorosos. A todos por igual. En la iglesia se debe de tratar a todos los miembros por igual. Amén. Y no hacer ningún tipo de preferencias, ni de favoritismos, ni por amistad, ni por lazo sanguíneo, es decir, familiar, ni porque le conocí hace mucho y siempre he sabido que es fiel. Y no, 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 no. Aquí lo que cuenta es el fruto que manifestemos, el fruto que demos. Amén. Y es que aún siendo un familiar, aún siendo una amistad, aún siendo quien sea dentro del cuerpo de Cristo, debe de encajar, fíjese bien, con el sentir de la iglesia, con el mover del Espíritu Santo de Dios en una iglesia local. Es por ello que yo vuelvo a hacer hincapié en esto. Como ministros tenemos mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad, ¿sí? De crear una iglesia que inspire, que motive, que comparta la palabra, que trabaje. Una iglesia, fíjese bien, que se mueva en el sentir del Espíritu de Dios. ¿Sí? Si ya tenemos mucho trabajo con la gente
con la preparación de los estudios, de la predicación, con las actividades que son propias del ministerio, ahora tenemos más trabajo en el sentido de fomentar un ambiente espiritualmente sano y agradable, obviamente, del Espíritu de Dios en la iglesia. Que produzca ese sentir de que aún estos miembros se sientan que pertenecen, se sientan que encajan. Amén. Y es ahí, hermano, donde yo menciono esto, ¿verdad? Que debe de haber un sentido de pertenencia de cada miembro. Pero es lo que vamos a ver a continuación. Fíjese bien. Todo esto lo tuve que explicar con el fin de poder llegar aquí. Amén. Pablo nos menciona dos tipos, ¿sí? De funciones también que debe de haber en un cuerpo con base a los miembros que pertenecen a este. ¿Sí? Porque dice que los que nosotros son más decorosos, dice, pues no tienen necesidad, ¿sí? Pero Dios ordenó al cuerpo dándole más abundante honor al que le faltaba. Entonces, los que ya son decorosos en el cuerpo, fíjense, pues no tienen necesidad. Pero ¿qué nos hace ver esto? Que va a haber miembros en el cuerpo que sí tienen necesidad de ¿qué? Necesidad de arreglo y necesidad de modestia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al arreglo, no tanto aquel que tiene que ver con lo físico, sino aquel que tiene que ver con lo emocional y con lo espiritual de una persona. ¿Con lo emocional qué? Fíjese bien, con lo emocional nos referimos a que sea una persona estable, a que sea una persona equilibrada emocionalmente. Muchas de las veces es una área, escúchela, que como ministros no la ministramos. ¿Por qué? Porque la damos por hecho, ¿sí? De que cualquier persona que está en Cristo, pues es nueva criatura y está bien. Damos por hecho eso cuando a veces la persona viene emocionalmente dañada, viene emocionalmente inestable, no tiene seguridad en sí misma, ¿sí? No tiene esa estabilidad de criterio, de pensamiento, de emociones, carece de seguridad, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que por causa de que no ministramos la palabra en esa área emocional, la persona cuando se le da una responsabilidad se rompe, se quiebra, hermano, se dobla. ¿Por qué? Porque aunque tenga, fíjese bien, las ganas, el ánimo y lo demuestre, ¿verdad? Siendo extrovertido y que quiere servir y que quiere hacer, pero si no tiene ese arreglo, fíjese bien, desde lo emocional, desde lo interno de su persona, si no ha sido sanado por el Espíritu de Dios en esas áreas de su vida personal, donde tal vez viene de una decepción, viene de una traición, viene de un maltrato desde la niñez, viene desde un abuso físico, psicológico, verbal, emocional. Si no se le ayuda a ministrar esa área con la palabra, fíjese bien, nos puede demostrar brincando y con un gran ánimo que quiere servir. Y cuando le demos la responsabilidad, se va a quebrar. ¿Por qué? Porque no tiene la consistencia ni desde lo personal para poder responder a esa responsabilidad. ¿Sí? Y a veces uno dice, ¿por qué? Si yo lo veo tan animado, tan animada, tan contento, y no puede. ¿Por qué? Porque se bloquea. ¿Por qué? Porque en ese arreglo, fíjese bien, en ese arreglo que Pablo nos comenta, no tienen ese arreglo, no tienen esa capacidad. Y se bloquean y no pueden. Y lo que llevan a cabo a veces no lo llevan a cabo de la forma correcta, sino que lo hacen con muchos errores, lo hacen creando a veces más conflictos. ¿Y qué tenemos que hacer como ministros? Si nos damos cuenta de eso, tenemos con paciencia y con amor, fíjese bien, ir con ese miembro que carece de decoro, que carece de arreglo, para poderle ministrar a un nivel personal, emocional, en áreas de su vida, para que superándolas por medio de la llenura del Espíritu Santo, por medio de la sanidad de la palabra y del Espíritu Santo en su vida, cicatrice esas heridas, sane esas heridas y entonces sí, con ese mismo gozo que quiere servir a Dios, lo pueda hacer de la manera correcta. De esto nos habla también, hermano, la modestia, fíjese bien. En ese sentido de la palabra decoro, Pablo nos habla también de la modestia.
en el sentido de que hay miembros, hermano, que hablan mucho. Y en ese hablar como que dan a entender así como que se la saben de todas, todas. ¿Verdad? Y en ese sentido de que hablan mucho y de que dan a entender de que se la saben de todas, todas, hacen sentir mal a otros, que a lo mejor ya tienen muchos años ahí, que a lo mejor han estado más tiempo allí. Pero este miembro, esta persona viene con un ímpetu que no se da cuenta. Entonces, en ese decoro, fíjese bien, Pablo nos hace ver que hay que enseñarle a ese miembro a que tenga empatía con los demás miembros, a que se adapte al mismo sentir de los demás miembros y que la actitud que tiene de hablar y de ponerse encima de otros no es sana, no es bíblica y solamente va a llevar a conflictos. Hay que enseñarles a veces la modestia, la humildad para servir. Y eso es básico y es indispensable. Amén. En la congregación, ¿verdad? Tenemos el grupo de los Nagid, así les llamo, los Nagid. Y ese grupo de los Nagid es el grupo de servidores, ¿sí? En la iglesia a mí no me gusta utilizar el término líder. ¿Por qué? Porque yo no veo, hermano, en la Biblia líderes. Y cuando vinieron a Cristo, ¿verdad? Diciéndoles que querían ser líderes, ¿cómo les contestó él? Les dijo, el que quiera ser líder tiene que ser un servidor. Amén, un esclavo de todos. Entonces yo en la iglesia, hermano, fíjese bien, tengo el grupo de los Nagid. Nagid es la palabra hebrea que determina a un esclavo que por medio, fíjese bien, de realizar su servicio como esclavo, se llega a convertir en un capitán, en un legislador. Es decir, llega al propósito de Dios en su vida, es decir, convertirse en un líder. Amén. Pero utilizo ese nombre para darle a entender al grupo de servidores lo siguiente, y espero que todos me estén viendo, se los voy a volver a mencionar como lo hemos hecho en todas nuestras reuniones. El sentir correcto de un líder es el del servicio. No se puede hablar de liderazgo sin servicio. Por lo tanto, mejor hablemos de ser servidores y no líderes. Amén. ¿Para qué? Para que hagamos y no hablemos. Amén. Y sea cual sea nuestra profesión, sea cual sea nuestro estatus, sea cual sea la cultura o el país del que vengamos, no importa. En la iglesia todos somos iguales y debe de haber modestia, debe de haber humildad. Porque si no hay humildad, mire, no se puede hablar de un servicio y mucho menos de un liderazgo. Esto lo sabe el grupo de servidores. Y es algo, hermano, que enseñamos, no solamente con la palabra. Los que nos conocen, hermanos, saben que lo enseñamos con el ejemplo. Amén. Somos los primeros en trabajar, los primeros en llegar, los primeros en estar, los primeros en hacer, los primeros en involucrarnos en todas las áreas, hermano, de la iglesia. No porque seamos todólogos o en todo querramos estar, sino porque hay un deseo de servir, de hacer para el Señor. Amén. Eso lo comparto como un testimonio, hermano, hablando de las dos cosas que fíjese, Pablo nos menciona en el verso 24 que los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero a ver quienes sí tengan necesidad de ayudarles a arreglar desde el área de sus emociones, del alma, algún problema que hayan tenido o que estén teniendo. Y puede haber algunos miembros que aunque ya entendieron la humildad y ya entendieron lo que debe de ser el correcto mover dentro de la iglesia, en modestia, en humildad, hay quienes aún todavía no lo entienden y hay quienes aún se los tenemos que estar recordando para que los pies no se les separen del piso, ¿verdad? No se les suban los frijoles, ¿verdad? Como a veces decimos, o se suban del piso, ¿verdad? Y empiecen a flotar en las nubes sintiéndose ellos los... No, nada de eso. En el cuerpo de Cristo debe de haber estabilidad y debe de haber humildad. Amén. Estabilidad y humildad. Amén. Usted lo puede anotar así. Fíjese, el arreglo nos habla de estabilidad. Y la modestia nos habla de humildad. Entonces hay quienes en el cuerpo, como Pablo dice, pues ya no tienen necesidad, o sea, ya lo entendieron, ya lo saben. Pero hay otros a los que hay que, con la palabra, enseñarles todo esto y sanarles todo esto. Amén. Ahora fíjese bien, la segunda cosa que Pablo nos hace ver en el verso 24 es el orden, ¿sí?
dice allí que Dios ordenó el cuerpo. A ver, dígame, ¿quién ordenó el cuerpo? Dígame, ¿quién? ¿Quién? Dios. Dios lo ordenó. Por lo tanto, hermano, ¿para qué nos aferramos a que yo quiero estar allá, a que yo quiero hacer esto, a que por qué no me dejan, a que por qué yo no puedo, a que por qué a mí no se me da? Mire, fluya en lo que Dios le ha dado con base a la posición, a la particularidad, con base al acomodo que Dios le dio, que son los puntos principales que vimos en otras clases de este tercer principio, de este tercer punto. Amén. Entonces, ¿quién dio el orden? Dios. Dios puso el orden. Amén. Y ese orden, fíjese bien, redunda, ¿sí? Redunda, dice que Dios ordenó el cuerpo, dice, dando más abundante honor al que le faltaba. Con base a ese orden, ¿qué le dio Dios? Honor. ¿A quién? A los miembros, hermano. Entonces, si usted está en una posición del cuerpo que ya entendió, usted debe de encontrar allí su realización, su satisfacción. ¿Por qué? Porque es Dios quien, habiéndole puesto ahí, determinó un honor para usted. ¿Y qué es el honor? El honor es un sentido, hermano, de realización con lealtad, con fidelidad, ¿sí? Es un sentido de pertenencia, fíjese bien, dentro del cuerpo, sabiendo en qué posición estoy, sabiendo que pertenezco a un cuerpo, ¿sí? Pero siendo leal a siendo leal al Señor en este. Eso significa, o eso nos da a entender en el significado original, la palabra honor, pertenencia, realización con base, escúchenlo, con base a un sentido alto de lealtad y de fidelidad. ¿Sí? Entonces, no nos habla tanto el honor así como de honrar, así como de felicitar, así como ¿cómo decirlo? Como de destacarlo de entre los demás, como el único que lo hace. No, nos habla, fíjese bien, más bien de la responsabilidad. El honor nos habla de la responsabilidad que Dios nos ha dado, para que en esa responsabilidad encontremos nuestra pertenencia, encontremos, hermanos, fíjese bien, la realización por medio de ser leales y de ser fieles. Amén. Alguien diga amén. Verá que nos hace falta mucho todo esto, estas enseñanzas. Hermano, y a veces esto no lo podemos dar en un estudio, a veces mucho menos en una predicación. No digo que sea imposible, pero es aquí precisamente en clases como estas de Instituto Bíblico donde podemos hablar, hermano, de todo esto. Así que yo pido a todos los hermanos que nos están viendo que tomen nota de esto, porque aún los que tengan el manual, ¿verdad? No viene escrito, no está escrito en el manual. Entonces yo les pido que tomen nota de todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario que lleven sus libretas de apuntes. Amén. Gloria al Señor. Seguimos todavía en la página 26 del manual, no hemos podido avanzar de allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido muy importante todo esto que hemos tenido que explicar. Amén. Ahora fíjese bien, el plan para la clase del día de hoy era llegar al verso 25, pero sabe una cosa, no vamos a poder llegar, hermanos, seguramente a este versículo que nos habla de una palabra muy importante que ya se la escribí desde la semana pasada, que es la desavenencia. ¿Por qué no pudimos llegar? ¿Sabe por qué? Porque fue necesario explicar todo esto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere completos, Dios nos quiere sanos, nos quiere estables, Dios nos quiere recuperados. Amén. ¿Para qué? Para que, no teniendo necesidad, hagamos nuestra función de la mejor manera. Amén. Hay muchos servidores, hay muchos, muchos servidores, mucha gente en el cristianismo sirviendo, fíjese bien, que andan mochos, que andan a medias, andan con unos problemas tremendos. Y claro, hermanos, mire, todos los tenemos. No quiere decir con esto que digo que debemos de ser perfectos para poder servir. No me malentienda. Lo que digo es que traemos muchas cosas a veces del pasado. Mucho dolor, mucho engaño, mucha decepción, mucha traición,
que no le hemos dado la oportunidad a Dios de que nos sane en una administración de alabanza, de adoración, con una palabra, en una consejería, con una predicación, que nos sane. Y así andamos sirviendo a Dios. Y cuando servimos a Dios, fíjese bien, recibimos una palabra o una actitud de otro servidor que nos molesta o nos hace sentir mal. Pero ¿sabe por qué? No porque a veces la persona lo haga con esa intención, sino porque nosotros, al no estar con un arreglo y con una humildad adecuada, fíjese bien, al no estar estables emocionalmente y al no tener el sentido correcto de lo que debe de ser la humildad, pues lo llegamos a tomar en contra nuestra. Ah, es que me dijo, ah, es que me miró, ah, es que no me saludó, ah, es que yo sentí que me lo dijo enojado, ay, y lo interpretamos así. ¿Pero por qué? Porque no estamos completos, no estamos integrales en el cuerpo de Cristo. Estamos, sí, pero no estamos como debemos de estar. ¿Cómo debemos de estar? Debemos de tener estabilidad emocional y debemos de tener humildad. Sobre todo, ¿qué? Sabiendo que el orden que Dios nos dio nos debe de dar honor, el honor correcto. ¿Cuál es? El de saber que pertenezco y el de saber, hermano, que este honor, fíjese bien, me debe de producir satisfacción. Y en respuesta de eso, ser leal y ser fiel a Dios y al cuerpo en el que estoy. ¿Se fija? Dios nos quiere completitos en el ministerio. Amén. Así que yo le invito, ¿qué cosas hay que arreglar? ¿Qué cosas hay que arreglar? Vamos a orar. Amén. Vamos a concluir aquí, ya llevamos aproximadamente una hora, un poquito más de una hora de estudio. Vamos a concluir aquí, ¿sabe por qué? Porque considero que esto es importante, de dejar que el Espíritu de Dios nos hable y nos lleve a solucionar. Amén. Pero póngase de pie conmigo, vamos a concluir aquí. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estudiar de su palabra. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche ya, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Dios bendito, porque nuevamente nos has hablado. Enséñanos más, queremos aprender más de ti. Gracias por esta bendita oportunidad y preciosa oportunidad de recibir tu palabra en nosotros. Líbranos, mi Señor, de endurecernos. Líbranos de que la amargura, Señor, nos alcance de una manera en la que nos endurezcamos, Señor, y ya no demos nuestro brazo a torcer ni aún delante de ti. Tal vez hemos tenido experiencias con otros miembros y así es. Todos hemos tenido esas experiencias, todos. Pero aquí estamos, Señor, y seguimos adelante. Y aquellos que no han seguido adelante, yo te pido, Señor, que tomen este mensaje, esta palabra, como una sanidad de parte de ti, para que vuelvan a tu camino, para que vuelvan, Señor, a servirte. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza. En tus manos estamos y nos rendimos ante ti, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús en su corazón, le llamamos recibir a Jesús en su corazón a creer en Él como el Hijo de Dios. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del amor de Dios en Jesucristo, su Hijo, y cómo Él vino a morir por nosotros en una cruz. Acercándonos a Él, no solamente tenemos perdón, sino que tenemos un lugar en la vida eterna con Él. Si usted quiere recibirle a Él en su corazón, haga esta oración conmigo y diga así: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la vida que he llevado hasta el día de hoy. Perdóname. Ya no quiero vivir para mí, ahora quiero vivir para ti. Reconozco tu obra en la cruz, que fue por mí, al dar tu sangre y tu cuerpo por mí, en mi lugar. Hago mío tu sacrificio, creo en ti y te reconozco hoy como el Señor de mi vida, como el único Salvador y Rey de mi vida.
Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, gócese con la palabra de Dios. Vuelva a ver el video, vuelva a meditar en él. Amén. Va a encontrar más cosas y fíjese, solamente pudimos avanzar un par de versículos cuando mucho, pero mire, es mejor así, con calma, para ir entendiendo bien todo lo que Dios nos ha dejado contenido en ese precioso capítulo de Primera de Corintios 12. Amén. Así que yo le animo, gócese, confía en el Señor, vuelva a Cristo. Son tiempos de volver a Él si nos hemos alejado. Son tiempos de permanecer en Él si ya estamos en Él. Son tiempos, hermano, de estar unidos. Amén. Así que tenga ánimo, le amamos en el Señor, estamos para servirle. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana con Santiago. Amén. Es decir, martes de Santiago. Yo le invito, no se lo pierda. No se lo pierda. Santiago nos va a hablar cosas tremendas el día de mañana. Obviamente Santiago, el de la palabra de Dios, el hermano del Señor. Amén. Así que no se lo pierda. Le invito mañana a la cita a las 7 de la tarde. Amén. Que el Señor le bendiga, que pase una excelente noche. Comparta lo que ha recibido con otros. Amén. Y si Dios lo permite, mañana nos vemos. Que pase una excelente noche. Que Dios le bendiga.